Viernes, 12 de julio de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 202-9161. Tipo, aislada. Aseguramiento ministerial de inmuebles. Procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la negativa de su levantamiento, cuando en la causa penal que lo originó se decretó el sobreseimiento firme y total con efectos de sentencia absolutoria, aun cuando se haya dado vista a la Fiscalía especializada en extinción de dominio para la preparación de la acción respectiva. Hechos. La persona propietaria de un inmueble asegurado, tercera extraña, solicitó al Ministerio Público el levantamiento de esa técnica de investigación. Se negó la petición, pues aunque en la causa penal respectiva se decretó el sobreseimiento por extinción de la acción penal por haber cumplido la imputada las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso, con efectos de una sentencia absolutoria, se había dado vista a la Fiscalía especializada en extinción de dominio para la preparación de la acción respectiva, por lo que estaba en espera de la resolución correspondiente. En el amparo contra dicha negativa se negó la suspensión provisional con efectos restitutorios, bajo la consideración de que no se advertía que el acto reclamado afectara flagrante y directamente algún derecho fundamental que debiese protegerse de inmediato. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios en el amparo contra la negativa de levantar el aseguramiento ministerial de un inmueble, cuando en la causa penal que lo originó se decretó el sobreseimiento firme y total con efectos de sentencia absolutoria, aun cuando se haya dado vista a la Fiscalía especializada en extinción de dominio para la preparación de la acción respectiva. Justificación. El segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo establece que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el amparo, siempre que sea jurídica y materialmente posible. Hipótesis que se actualiza en un contexto fáctico como el explicado, en el que procede conceder la medida para que se levante el aseguramiento del inmueble y se ordene su devolución, pues de los artículos 245, fracción 2, 250 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la fracción B del artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se obtiene el silogismo de que si el sobreseimiento, firme y total, tiene efectos de sentencia absolutoria, con lo cual se concluye el proceso, y por ello no se decretó el decomiso, la consecuencia lógica e inherente es que se devuelvan los bienes asegurados en el proceso penal, aunado a que el aseguramiento de bienes no constituye un fin en sí mismo, sino un mecanismo transitorio implementado como técnica de investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan los instrumentos, objetos o productos del delito. El hecho de que la autoridad ministerial que conoció de la carpeta de investigación haya dado vista a la Fiscalía especializada en extinción de dominio para la preparación de la acción respectiva no constituye, por sí solo, un impedimento para ordenar levantar la técnica de investigación y devolver el bien asegurado, pues no hay precepto que así lo establezca y dicha autoridad no tiene esa capacidad de disposición, en tanto que la tesis de jurisprudencia 1A/J 21/2015, décima, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la acción de extinción de dominio es autónoma aunque no absoluta a lo que se discute en un proceso penal, pues en ella se analizan derechos patrimoniales y no se investiga la comisión de hechos delictivos. En todo caso, conforme al artículo 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el Ministerio Público que prepara la referida acción, tiene la vía expedita para solicitar al juez especializado que decrete como medida cautelar, ya no como técnica de investigación como se concibe en la materia penal, el aseguramiento de los bienes respecto de los cuales deba ejercitarse dicha acción. Además, de la apariencia del buen derecho se desprende que el acto reclamado tiene matices de ser inconstitucional, porque la razón en la que radicó la negativa de levantar el aseguramiento del inmueble no tiene soporte jurídico. Se acredita el peligro en la demora, al existir el riesgo de que continúen los posibles daños, maltratos, menoscabos o deterioros que haya resentido el inmueble a causa de la falta de mantenimiento con motivo de la ejecución de la aludida técnica de investigación, así como la pérdida de ingresos económicos que la quejosa pueda sufrir, por no poder disponer del bien del cual se ostenta como propietaria. No se advierte perjuicio al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, al no encontrarse vigente ni en curso la investigación ministerial de índole penal que dio lugar al aseguramiento del inmueble,
sin que la suspensión con efectos de tutela anticipada tenga el alcance de impedir el procedimiento de extinción de dominio y, en su caso, su conclusión a través de la solución que legalmente procediera, ya que estos tópicos sobrepasarían la litis planteada en la demanda. De amparo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 2 de 6. Registro Digital, 202-9165. Tipo, aislada. Cosa juzgada en el juicio laboral. Al resolver el recurso de reconsideración puede convalidarse la determinación de la persona secretaria instructora, de recabar pruebas para acreditar su actualización. Hechos. En el procedimiento laboral la secretaria instructora ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer ante la existencia de indicios que podrían acreditar la excepción de la cosa juzgada refleja. Contra esa determinación la actora interpuso el recurso de reconsideración, que se declaró infundado con el argumento de que en los actos procesales de la fase escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal puede auxiliarse de aquella para el dictado de los acuerdos o providencias, además de que el análisis de la cosa juzgada es de orden público y de estudio oficioso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al resolver el recurso de reconsideración previsto por el artículo 871, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, puede convalidarse la determinación de la persona secretaria instructora emitida en la fase escrita, de recabar pruebas para mejor proveer, con la finalidad de verificar la actualización de la cosa juzgada. Justificación. De conformidad con el último párrafo del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, el recurso de reconsideración procede contra los actos u omisiones de la persona secretaria instructora, el cual debe ser resuelto de plano por la persona juzgadora en la audiencia preliminar, en el cual puede convalidarse la práctica de diligencias para mejor proveer, tendentes a acreditar la referida excepción. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 202-9168. Tipo, aislada. Entrevista realizada a una persona de identidad reservada que incrimina al imputado en los hechos delictivos. Su valoración al dictar el auto de vinculación a proceso no viola su derecho de defensa. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, en el que alegó que fue ilegal que se otorgara valor probatorio a los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, en específico, a las entrevistas realizadas a diversas personas quienes la incriminaron en los hechos delictivos, porque la identidad de sus deponentes estaba reservada y no se llevaron a cabo las formalidades requeridas para la validez del testimonio, por ejemplo, que se hubieran realizado ante la presencia de su abogado defensor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho de que al dictar el auto de vinculación a proceso se valore la entrevista realizada a una persona de identidad reservada que incrimina al imputado en los hechos delictivos, no viola su derecho de defensa. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 338/2012, explicó que la afectación al derecho de defensa con motivo de la reserva de identidad de un testigo debe estar contrarrestada por medidas de contrapeso, por ejemplo, que, 1. La autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio para que pueda formar su impresión sobre la confiabilidad del testigo y su declaración, y 2. La defensa tenga una amplia oportunidad de interrogarlo directamente en alguna de las etapas del proceso. Además, que aun cuando se adopten medidas de contrapeso que parezcan suficientes, una sentencia de condena no puede estar fundada solo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, es decir, no pueden tener, a priorísticamente, un valor preponderante, ya que están condicionadas a la constatación de efectividad/utilidad por parte de las autoridades jurisdiccionales. No irroga perjuicio al derecho de defensa de la persona imputada que las entrevistas a los testigos de identidad reservada sean valoradas para el dictado de la vinculación a proceso, en principio, porque esa reserva de identidad no constituye una medida ilícita. Además, las entrevistas son ofrecidas por la Fiscalía como datos de prueba que, como lo señala el primer párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituyen la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, por lo que no es condición de validez para el dictado de una vinculación a proceso que se revele la identidad de los denominados testigos protegidos, en razón de que en la etapa temprana del proceso no se requieren pruebas plenas.
Durante el proceso la persona imputada y su defensa tienen oportunidad para contrarrestar lo dicho por los testigos, así como para cuestionar la reserva de su identidad o interrogarlos directamente. Incluso, en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y de igualdad procesal, en la etapa de investigación complementaria la Fiscalía debe aportar información suficiente para que el juez de control pueda tener acceso a la identidad de dichos testigos, mediante la protección para ellos y el respeto del derecho de defensa adecuada del imputado, porque de no ser así se propiciaría un desequilibrio procesal entre las partes, ya que mientras la representación social generó datos o medios de prueba de cargo, la defensa se vería privada del derecho a contradecirlos eficazmente, bajo las medidas de protección a la seguridad e integridad personal, sobre todo cuando son estratégicos para la resolución del tema a debate. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 202-9167. Tipo, aislada. Entrevista realizada con motivo del otorgamiento de un criterio de oportunidad en la que un coimputado incrimina a otro en los hechos delictivos. Puede valorarse al dictar el auto de vinculación a proceso, aunque con matices especiales. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la resolución que confirmó el auto que la vinculó a proceso, en la cual la sala valoró el dato de prueba ofrecido por la Fiscalía, consistente en la entrevista de su coimputada, quien la incriminó en los hechos delictivos. Alegó que fue ilegal que se le brindara valor probatorio, porque fue obtenida en el marco de un criterio de oportunidad otorgado al deponente, lo que hacía cuestionable la verosimilitud de la información proporcionada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el dato de prueba consistente en la entrevista realizada con motivo del otorgamiento de un criterio de oportunidad en la que un coimputado incrimina a otro en los hechos delictivos, puede valorarse al dictar el auto de vinculación a proceso, aunque con matices especiales. Justificación. La entrevista ofrecida por la Fiscalía, obtenida a la luz de un criterio de oportunidad, en la cual se proporciona información incriminatoria respecto a diversas personas, amerita cierta reserva o precaución en cuanto a su fiabilidad y verosimilitud, ya que el entrevistado la esgrimió con la intención de que la investigación en su contra terminara y se extinguiera la acción penal en su favor. Esta circunstancia no es impedimento para que ese dato de prueba pueda valorarse al dictar el auto de vinculación a proceso, en el que no se requieren pruebas plenas para su emisión, siempre que no se le brinde validez probatoria primaria ni se estime suficiente, por sí mismo, para acreditar los extremos que se requieren para dicha resolución, pues la importancia de la entrevista no deriva de lo que en ella se revela, sino de qué sirve de precursor que da cohesión y o entendimiento a lo que se desprende de los restantes datos de prueba, por lo cual su fiabilidad y verosimilitud dependen de que esté en concordancia y resulte armónica, coincidente y se fortalezca con lo que demuestren otros indicios que no merezcan estar bajo ese tamiz de cautela. No se soslaya que el ofrecimiento de la entrevista no deja en estado de indefensión a la persona imputada, pues solo hace referencia a un registro de investigación que aún no ha sido desahogado ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, esta y su defensa cuentan con oportunidad procesal para contrarrestar lo dicho. Incluso pueden interrogar directamente al deponente, si se ofrece y admite como medio de prueba en la etapa intermedia del proceso. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 202-9170. Tipo, aislada. Investigación complementaria en el procedimiento penal acusatorio. La resolución que niega su reapertura no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra la resolución de la persona juzgadora de control que negó a la imputada la reapertura de la etapa de investigación complementaria, la cual fue solicitada para recabar datos de prueba. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la resolución que niega la reapertura de la investigación complementaria en el procedimiento penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Justificación. La resolución impugnada es un acto dentro de juicio cuya ejecución no vulnera derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino adjetivos, cuya afectación no es actual ni material, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa intermedia. Por tanto, es improcedente el amparo promovido en su contra, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción v, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo.
Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 6 de 6. Registro digital, 202-9182. Tipo, aislada. Sustracción de hijo menor de edad, en la hipótesis de que uno de los padres impida al otro convivir con él. Para que se justifique el dictado del auto de vinculación a proceso por este delito, la Fiscalía debe probar, al menos preliminarmente, que el imputado actuó con dolo, legislación del Estado de México. Hechos. El padre de una persona menor de edad formuló querella contra la madre de ésta por el delito de sustracción de hijo, en la hipótesis de que uno de los progenitores impida al otro convivir con él, previsto en el artículo 263, primer párrafo, del Código Penal del Estado de México, pues en varias ocasiones aquella incumplió el régimen de convivencias que el padre mantenía con su descendiente. Se dictó auto de no vinculación a proceso, que se confirmó en apelación, al considerar que los datos de prueba aportados por la Fiscalía no fueron idóneos ni pertinentes para establecer que la imputada encuadró su conducta al hecho que la ley señala como delito, al no evidenciar que actuara con la intención de que no se realizaran las convivencias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que se justifique el dictado del auto de vinculación a proceso por el delito de sustracción de hijo menor de edad, en la hipótesis de que uno de los padres impida al otro convivir con él, el Ministerio Público debe probar, al menos preliminarmente, que la persona imputada actuó con dolo. Justificación. Si bien la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, ello no implica que, en automático, deba dictarse, pues la Fiscalía debe probarlo al menos preliminarmente, al ser ese aspecto subjetivo el que puede evidenciar que se está en presencia de un hecho delictivo y no de un acto propio de la regulación de otras materias ajenas a la penal. La hipótesis relativa a que la madre de una persona menor de edad impida que ésta conviva con su padre o viceversa, exige una voluntad dolosa de aquella, esto es, no admite una hipótesis culposa, que no deriva del solo hecho de no presentarla a la convivencia correspondiente, sino que implica conocer y querer esa acción de impedir las convivencias. Los datos de prueba deben establecer esencialmente esa intención, de manera que se advierta que se debió a causas imputables directamente a la madre, pero como exigencia implícita esa connotación de intencionalidad, de impedir, implica el accionar positivo de provocar la no realización como fin último, principal y con el afán de irreversibilidad, pero no la ocasional interrupción secuencial por motivos o circunstancias eventuales o contingentes de cualquier otra naturaleza. La circunstancia de que no se lleven a cabo convivencias no implica, per se, que se trata de un hecho delictuoso, sino que el Ministerio Público debe evidenciar un actuar de manera dolosa por parte del sujeto activo, a fin de cumplir con el principio de última ratio del derecho penal, que únicamente justifica la tipificación penal de las conductas verdaderamente intolerables, como en el caso de sustraer furtivamente al menor de su entorno social, ciudad, entidad o país, ocultarlo o desvanecer. Su paradero. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.